Hoy vamos a estar hablando un tema que le hemos llamado la armadura de Dios. Y vamos a hablar y vamos a ver acerca de esta armadura. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando este tema acerca de la armadura y saber que es de Dios. Y esto me llamó muchísimo la atención y yo quiero compartirlo con ustedes. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo número 13 al 18. Y dice la Biblia: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y lo que me llamaba la atención de esto es porque el apóstol Pablo, digamos, cuando escribe esta carta a la iglesia de los Efesios, él estaba preso y tenía custodia, digamos, habían soldados que lo custodiaban, y entonces él ve la armadura que los soldados tienen y él empieza a hacer una analogía, y por eso escribe acerca de la armadura. Pero esta armadura es la armadura de Dios, y yo quiero que comprendamos eso. No es la armadura del cristiano, sino es la armadura de Dios. Y yo lo voy a llevar a Isaías. Eso no está en la presentación, así que le voy a pedir que usted sople su Biblia así y le quite el polvo, la abra o la encienda, ¿verdad? En el caso de los que traen Biblia electrónica. Y vamos a leer dos pasajes acá, ¿sí? Vamos a leer Isaías capítulo número 11, y voy a leer desde el versículo 3. Dice la palabra, Isaías 11:3. Ese no está ahí, así que usted búsquelo en su Biblia, y si no, anótelo y lo lee en su casa. Dice la escritura: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñido de su cintura. Y ahora lo voy a llevar a otro pasaje en Isaías, capítulo número 59. Isaías 59. Y vamos a leer el verso 14, del 14 al 17. Dice la escritura: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Mire lo que está sucediendo. Hay mucha injusticia. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y se desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Mire lo que estaba sucediendo en Israel. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Mire qué impresionante, porque cuando el apóstol Pablo, me imagino, estaba en la cárcel y observando, digamos, la armadura, él empezó a recordarse de estos pasajes. Empezó a recordarse de Isaías, cómo el Señor se pone un cinto de justicia, se pone una coraza, se pone un yelmo de salvación. Y entonces él empieza a recordar y le escribe a la iglesia de Corinto y le habla de que tiene que colocarse esa armadura. Pero quiero decirle que al inicio de este versículo 13 hay una frase que dice por tanto, ¿sí? Y ese por tanto es un conector, esa frase sirve para conectar el pasaje que está arriba con lo que va a continuar diciendo.
se le conoce como una locución adverbial consecutiva. Mire pues lo que estoy hablando, ¿eh? Eso lo estudié. Lo tuve que estudiar porque yo tampoco sabía cómo se pronunciaba la cosa. Pero lo que quiere decir esto es que hay un pasaje, o sea, hay una porción de escritura que está dando ciertas referencias para que haya una consecuencia o para que se realice una acción. O sea, para que después de haber leído y haber entendido pueda realizarse una acción. Entonces, nosotros, para poder entender por qué razón necesitamos colocarnos la armadura de Dios, necesitamos leer los textos anteriores. Así que vamos a leer Efesios capítulo 6, pero ahora vamos a leer desde el versículo 10. Y dice la escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra todas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí aparece: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces aquí hay 4 elementos que necesitamos entender para saber por qué debemos colocarnos la armadura de Dios. Y en primer lugar, entender que la fuerza que nosotros necesitamos viene de Dios. La fuerza le pertenece a Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la fuerza de Dios. O sea, quiere decir que cuando nosotros enfrentemos una batalla y necesitemos ponernos la armadura, vamos a hacerlo en el poder de Dios. No vamos a pelear en nuestras fuerzas, sino lo vamos a hacer en el poder de Dios. Lo segundo es que dice que tenemos que colocarnos la armadura de Dios, ¿sí? Eso significa que la armadura le pertenece a Él. Y para que yo pueda obtener la armadura de Dios, yo necesito relacionarme con Dios, ¿sí? Necesito tener una relación con Él. Pero esta armadura tiene que ponérsela completa. Por eso dice en el versículo 2: vestidos de toda la armadura de Dios. No puede salir usted a la guerra, digamos, sin la armadura completa. Debe tener la armadura completa colocada. Y vamos a entender más adelante cuáles son los elementos de esta armadura. En tercer lugar, debemos comprender que la lucha no es contra las personas, sino contra el diablo, contra Satanás. Por eso la Biblia dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso significa, mi lucha no es contra las personas, no es contra el vecino, no es contra el que no le quiere dar paso en el tráfico. Su lucha no es contra las personas, sino su lucha es contra lo que influye a esas personas, que es Satanás. La lucha es contra el diablo, contra nuestro enemigo, que es el diablo. Y existe una meta, y esa meta es que al final de la batalla nosotros estemos firmes. Eso significa que de la batalla no tenemos que salir arrastrados, ¿verdad? Sino tenemos que salir firmes, fortalecidos. Eso nos tiene que ayudar a nosotros a tener fortaleza y no pensar en que vamos a salir nosotros arrastrados de la batalla. Entonces, comprendiendo estos principios, comprendiendo que el poder viene de Dios, comprendiendo que la armadura es de Dios y que yo necesito ponérmela completa, entendiendo que la lucha es contra el diablo y contra todo su ejército, con todas sus huestes de su ejército, y entendiendo que el propósito es salir firmes, entonces es ahí cuando yo debo ponerme la armadura de Dios. Ahora, yo me la voy a colocar cuando esté en una relación estrecha con Dios. Así que descubramos juntos entonces los elementos de esta armadura, cómo esta armadura se aplica a nuestra vida y cómo nosotros podemos hacer uso de esa armadura. Y lo primero que encontramos es el cinturón de la verdad. La palabra en Juan 8 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. San Juan dice que Él es el camino, la verdad y la vida. La única verdad. No dice que es uno de los caminos, no dice que es una de las verdades. Es el único camino y la única verdad. Entonces, este cinturón tenía particularidades. Pero el Señor nos manda y hace esa comparación, digamos, el apóstol Pablo hace esa comparación, porque el cinturón, digamos, el cinturón lo usaban, digamos, los soldados romanos para tratar de tallar, digamos, la vestimenta que utilizaban y que no les molestara. En ese tiempo las vestimentas no son como las que nosotros usamos ahora. De hecho, la mayoría o muchos de nosotros utilizamos, o por lo menos los hombres, un cinturón, ¿verdad? ¿Por qué usamos el cinturón? Para que nos quede bien el pantalón, ¿verdad? Si no se nos cae. Para que nos ajuste. Con eso pues, nosotros podemos movilizarnos tranquilamente y con la seguridad que no nos va a estorbar para movilizarnos. Entonces el cinturón tenía esa particularidad de rodear, digamos, la cintura de los guerreros. Y esa verdad es la que debe estar rodeándonos a nosotros como hijos de Dios. Nosotros debemos de estar rodeados por la verdad de Jesucristo, por la verdad de Dios. Entonces, para un soldado, digamos, ellos podían utilizar el cinturón, ya sea utilizando su uniforme de guerra o simplemente utilizándolo sobre su vestidura normal. Lo que sí es que un soldado siempre utilizaba el cinturón, no se lo quitaba. Sea que estuviera en servicio o fuera de servicio, él utilizaba el cinturón. El cinturón le servía para no solamente rodear y tener, digamos, libertad para poderse movilizar, sino que también le ayudaba a sostener la daga y la espada. Eran elementos importantes que le ayudaban a sostener, a llevar esa espada y a llevar también esa daga que utilizaban para la batalla. Entonces la verdad es importante en nosotros. La verdad es importante que nosotros nos rodeemos de esa verdad y comprendamos nosotros esa verdad. Quiero leer un par de pasajes acá. Efesios capítulo 4 versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, lo que está diciendo acá es que nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? La mitad. ¿Y la otra mitad? Vamos a pedirle que reciba a Cristo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Somos hijos del Señor. Entonces lo que espera el Señor es que nosotros nos hablemos con verdad, que no haya mentira entre nosotros, sino que nosotros seamos íntegros, seamos honestos y hablemos con la verdad. El Salmo 26 verso 3 y 4 dice: siempre tengo presente tu misericordia y jamás me aparto de tu verdad. Ahí es donde tenemos que estar. No convivo con gente falsa ni me junto con gente hipócrita. Mire qué tremendo este pasaje, porque el salmista está diciendo que él permanece en la verdad de Dios y que él no se reúne, no se junta con gente falsa ni con gente hipócrita. Mire, hay un dicho acá, por lo menos en Guatemala, no sé si en otro lado se dice igual, pero aquí hay un dicho que dice: el que anda entre la miel, algo se le pega. ¿Sí? El que anda entre la miel, algo se le pega. Eso significa que las personas que se relacionan con frecuencia y se relacionan constantemente con personas, digamos, que son mentirosas, son falsas y son hipócritas, algo se les va pegando. Eso es normal. Mire, usted de repente va a un restaurante y ese restaurante tiene música, cualquier clase de música, y el ritmo está bonito, ¿no? El ritmo, usted escucha el ritmo y usted empieza con el pie, ¿verdad? A darle con el pie. Y de repente hasta con la mano. Y de repente hasta se empieza a echar sus pasecitos, ¿verdad? Porque eso se pega, esas cosas se pegan. O sea, normalmente las cosas mundanas, las cosas malas se nos pegan más constantemente. Mire, hace ya 3 años pasamos, bueno, en este año se terminó la pandemia, oficialmente, legalmente, digamos. Pero desde 2020,
digamos que fue el tiempo más duro de la pandemia, 2020-2021, se nos prohibió reunirnos, tener reuniones como las que tenemos ahora, ¿sí? ¿Por qué razón? Cuando usted llegaba a un lugar, ¿qué hacía usted cuando llegaba a un lugar? Primero se echaba un montón de, casi se baña uno en gel, ¿verdad? Pero se ponía una mascarilla, ¿sí? Y uno tenía hasta temor de entrar sin mascarilla a un lugar, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando una persona sana entra a un lugar donde hay enfermos? ¿Ah? ¿Usted contagia a todos de salud o se contagia usted de enfermedad? Uno se contagia de enfermedad porque lo malo siempre se pega, ¿sí? O sea, siempre lo bueno cuesta, digamos, transmitirlo, pero lo malo se pega muy rápidamente. Entonces, esto es lo que está tratando de decir el salmista. Yo evito esos lugares. Y con esto no quiero decir que usted sea maleducado y no salude a las personas o no se relacione con ellas. Lo que está diciendo es que usted tiene que aprender. Aquí hay lugares que usted no tiene que frecuentar porque lo contaminan. Y esto lo va a usted a sacar del propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque entonces va a empezar usted ya con dudas y con problemas de pensamientos. ¿Por qué? Porque la verdad, usted va a empezar a dudar de la verdad. Por eso usted debe rodearse siempre de la verdad de Dios para evitar las dudas. Pero número 2, estamos hablando de la armadura de Dios. Entonces lo primero es que usted rodéese de la verdad y de los que hablan verdad. Rodéese de la verdad y los que hablan verdad. Número 2, la coraza de justicia. Esta coraza tenía, digamos, esta particularidad. La coraza protege, digamos, la parte frontal, protege los signos vitales, lo más preciado que uno tiene, sobre todo el corazón. Esta armadura estaba dividida en 4 partes, digamos. El pectoral estaba dividido en 2 y tenía 2 hombreras para proteger la parte frontal. Ahora, lo que uno siempre trata de proteger es el corazón. Y la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque de él emana la vida, ¿sí? Entonces uno tiene que guardar su corazón. Y el corazón a veces se contamina un poco cuando uno empieza a tener malas relaciones o malas amistades o malas percepciones. El corazón siempre sale herido, sale lastimado. Cuando uno se mete en una relación mala, el corazón siempre sale herido y uno tiene que aprender a guardar su corazón. Eso no significa que usted cancele las relaciones, entonces ya no se va a relacionar con nadie y va a vivir encerrado, aislado, apartado de todo el mundo para que no le dañen a usted, sino al contrario. Usted tiene que aprender a relacionarse con las personas y a hablar la verdad y a transmitir la verdad y a transmitir la fe del Señor. Quiero leer 2 pasajes. Gálatas capítulo 3 verso 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor. Este pasaje me gustó muchísimo. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. La coraza de justicia nos habla entonces de la justicia de Dios, que únicamente podemos ser justificados por Dios. Nosotros no podemos alcanzar la justicia por méritos propios, sino por medio de Jesucristo. Y me gusta este pasaje porque dice que la ley, el Antiguo Testamento, es nuestro maestro para dirigirnos en el camino hacia Jesucristo. Mire qué impresionante esto, porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Todo el Antiguo Testamento nos está dirigiendo hacia la cruz de Cristo. Entonces, la justicia, nosotros tenemos que tomar esa justicia, pero no nuestra justicia. Porque nuestra justicia, hermano, nuestra manera de juzgar o nuestra manera de actuar, según Santiago, nuestra sabiduría, dice que es terrenal, que es animal y que es diabólica. O sea, influenciada por lo malo. Mire, si nos dejaran a nosotros hacer justicia, no sé de cuánto nos hubiéramos vengado ya, ¿verdad? Queriendo hacer justicia por nuestras propias manos.
¿verdad? Pero estamos hablando de la justicia de Dios, de la justificación de Dios, del justo que se hizo, hermano, clavar en una cruz por el pecado para darnos a nosotros esa justificación. Jesús es el justo. Nosotros no alcanzamos esa justificación, esa justicia, solamente a través de los méritos de Cristo. Efesios 4:24 dice: y revístanse de la nueva naturaleza creada creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, lo que está hablando el apóstol Pablo es, tanto en Gálatas como en Efesios y en otras cartas, él habla siempre de despojarnos de la naturaleza vieja y revestirnos con una naturaleza nueva. Esa naturaleza nueva es la que nos hace justos a nosotros delante de Dios, delante del Padre. Y Él quiere que nosotros actuemos con esa justicia, con la justicia de Él. Esa coraza nos va a proteger el corazón. Su justicia va a proteger nuestra vida, porque no dependemos de nuestra justicia, sino de la justicia de Dios. Él es nuestro juez, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro libertador. Él está delante del Padre intercediendo día y noche por nosotros. Entonces apelamos a la justicia de Dios. Pero número 3 dice el calzado del evangelio de la paz. Este elemento, este calzado, estas sandalias protegían los pies de los guerreros. Esto tenía una particularidad porque protegía hasta la parte baja de la rodilla o sobre la espinilla, la pantorrilla. Estaba protegiendo el pie del soldado, pero tenía otras particularidades. El calzado tenía unos clavos, unos tachuelas puestas en la parte de abajo del zapato. No sé si algunos han visto algún zapato de fútbol. ¿Lo conocen? ¿Cómo son? Sí, que tienen tarugos. Solo que en lugar de tarugos eran tachuelas, eran clavos. Sí, que esos servían para agarrarse bien del piso, para que no se resbalaran, para que cuando fueran a la batalla estuvieran bien plantados, bien parados, ¿sí? Y no pudieran retrocederlos, sino ellos estaban anclados para no retroceder. Entonces el apóstol Pablo está haciendo esta comparación y dice: el calzado es el evangelio que debe ser predicado. En Romanos 10 nosotros encontramos un pasaje que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Sabe por qué? Porque el calzado o los pies nos sirven a nosotros para trasladarnos de un lado para otro, para llevar el evangelio de un lugar a otro. Y nosotros debemos utilizar el evangelio para presentar esa defensa de la fe. Mire, Efesios 4:3 dice: procuren mantener la unidad del espíritu, dice, en el vínculo de la paz, el evangelio de la paz. Ahora, aquí nosotros, digamos, estamos utilizando las sandalias no para ir a la guerra. Bueno, sí para ir a la guerra, pero no para ir a pelear con las personas, sino para llevar un evangelio de paz. No un evangelio de contienda, ¿sí? No es para que se vaya a pelear con la gente, ¿sí? No es para que usted se ponga en una posición intransigente y no escuche a las demás personas, sino pueda escucharlas y presentar el argumento del evangelio para conciliar y llevar paz, para que nosotros seamos personas que lleven la paz. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La iglesia, hermano, no se trata solamente de relaciones sociales, no solamente es para comer y beber, sino la iglesia, dice, es para que nosotros ejerzamos justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el evangelio nos tiene que traer a nosotros gozo y alegría y paz. Yo espero que usted haya venido con gozo y alegría el día de hoy, ¿verdad? Y no que lo hayan traído a la fuerza. No que hayan dicho: la otra vez hay que ir a la iglesia, otra vez llegó, qué rápido domingo, qué rápido ir a la iglesia otra vez, ¿verdad? Sino que usted venga con gozo, que venga con alegría,
que venga deseando estar en este lugar porque tiene una cita con su amado, tiene una cita con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mire, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos alguna vez se han enamorado aquí? Levante su mano. Ya, que todos, déjense de cuentos, hermano. ¿Alguna vez ha estado enamorado? Y se recuerda si alguna vez le dijeron: te voy a llegar a visitar el sábado a las 3 de la tarde. Mire, si usted era el que estaba esperando, estoy seguro que se bañó ese día. Se baña, se cambia, se perfuma, se trata de verse elegante. Y si usted es el que va a ir a visitar, también se baña. También se baña, se perfuma, usa sus mejores galas para ir a visitar a la persona que le interesa. ¿Sí? No se va, hermano, todo desalineado. O sea, se arregla bien. Está emocionado, está pendiente a qué horas quedó, y trata de llegar 10 o 15 minutos antes porque usted quiere dar una buena impresión. Así debería venir a la iglesia, hermano, cuando se encuentra con su amado. Debería de bañarse, no, debería de veras de venir con ese gozo, con esa alegría, con esa expectativa, a decir: voy a llegar 15 minutos antes porque me voy a encontrar con mi amado. Entonces, el Señor está hablando aquí que es gozo en el Espíritu Santo, justicia y paz, alegría, que al estar acá juntos todos nosotros deberíamos de sentir gozo, alegría, de ver al hermano. Mira al hermano que está a la par y dígale: qué gozo me da el poder verte, qué alegría me da el poder saludarte. Porque eso es lo que refleja el Evangelio. Y eso debería reflejar el Evangelio de las personas que están alrededor nuestro. Debería reflejar ese gozo, esa alegría y esa paz. Y entonces la gente va a empezar a preguntar: ¿qué tenés de diferente que te hace sentir ese gozo y esa alegría? Y usted va a poder decirle: es que me encontré con Jesucristo. Me encontré con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él ha cambiado mi vida, cambió mi lamento en alabanza, cambió mi tristeza en gozo. Él ha hecho todo eso por nosotros. Él lo ha hecho por nosotros a través del Evangelio. Entonces yo tengo que tomar ese Evangelio, tengo que procurar entonces tomar ese Evangelio de la paz. Pero también el cuarto elemento es el escudo de la fe. Habían dos clases de escudo. Digamos, los romanos tenían dos clases de escudo: un escudo pequeño, redondo, que era el que utilizaban para el combate cuerpo a cuerpo. Pero el otro, digamos, era el escudo de guerra que utilizaba el ejército cuando tenían que emprender una jornada, una batalla, y tenían que enfrentarse a otro ejército que estaba de frente. Este por lo menos tenía o contaba con tres materiales: madera para darle la forma redonda, tenía cuero y tenía unas láminas de metal. Pero cuando iban a la batalla, lo que hacían era que el cuero lo mojaban. ¿Sabe por qué lo mojaban? Porque con al estar húmedo, al estar mojado, los dardos de fuego, las lanzas de fuego se apagaban. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Mire, el enemigo siempre le va a tirar dardos de fuego, siempre va a estar tratando de atacarlos. Satanás, el diablo, él no descansa, él no duerme. Él siempre está planificando cómo hacerle daño. Él siempre está planificando cómo sacarlo del propósito de Dios. Él siempre está planificando cómo hacerle perder a usted la paz, cómo sacarlo a usted, digamos, o romper sus relaciones. Está tratando de hacerle la vida imposible y que no sea usted feliz en esta tierra. Mire, porque a veces nosotros nos llenamos de esperanza, ¿verdad? Cuando decimos: es que allá en el cielo, hermano, cuando estemos con el Señor, ahí no va a haber más lágrima ni dolor. Qué lindo eso. Qué lindo no tener dolores, ¿verdad? Qué lindo no tener lágrimas en los ojos, ¿verdad? Que todo nos parezca maravilloso y lindo. Eso lo vamos a conseguir en el cielo. Pero no es para que en esta tierra toda nuestra vida sea de sufrimiento. No.
Dios espera también que usted aprenda a tener gozo, alegría y paz en su vida acá en esta tierra. Así que el escudo de la fe, el enemigo siempre va a tratar de tenerlo amargado, triste. Siempre va a tratarlo de mantener enojado, ¿verdad? Peleándose con todo el mundo. Y entonces va a tirar un montón de dardos. ¿Te recordás cómo te vieron estos hermanos cuando entraste a la iglesia? Algunos ni te saludaron, ¿verdad? Te quedaste con la mano así. Tal vez el hermano iba distraído con problemas igual que los suyos o peores y no se dio cuenta. Pero el enemigo va a empezar a meterte ideas falsas en la cabeza. No, es que ahí no te quieren. No, es que ahí no te reciben bien. No, es que no perteneces a ese grupo. Y eso siempre trata de ser el enemigo, ¿verdad? Usted está en su familia y siente que usted no debió haber nacido en Guatemala, ¿verdad? Ay, ¿por qué no nací en Estados Unidos? Dice usted, ¿verdad? Tiene el pelito parado, moreno, chaparro, gordo, igual que yo. Pero uno siente que uno no es pertenece a ese lugar. El diablo siempre trata de sacarlo. Donde estudia dice, no, yo no debía estudiar aquí. O se siente que no se lo merece o se siente superior a los demás. Pero el enemigo siempre trata de tirar esos dardos. Pero ¿sabe para qué nos sirve eso? El escudo, para retener. ¿Y sabe cuál es nuestro escudo? La fe en Jesucristo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que busca a Dios tiene que saber que Él existe y que Él es galardonador, que Él premia a aquellos que le buscan. Entonces necesitamos la fe la que nos sostiene a nosotros, la que nos mantiene de pie, la que nos mantiene con nuestras convicciones y con nuestras creencias, la que nos mantiene y por lo cual nosotros decimos, nosotros caminamos por fe y no por vista, porque a veces emprendemos cosas sin que veamos, hermano, todavía lo que necesitamos, pero nos lanzamos porque tenemos la fe puesta en Dios, la fe puesta en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Entonces nuestra fe debe estar puesta en Dios, en que Él es el poderoso, en que Él ya pagó todo por nosotros, el que Él venció en la cruz del Calvario, en que Él logró, hermano, triunfar sobre todas las cosas. Juan capítulo 6, versos 28 y 29 dice: entonces le dijeron, le estaban preguntando a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que tengáis fe, que creáis en el que me ha enviado. Él estaba diciendo, ustedes lo que necesitan es fe. Para lograr hacer la obra de Dios y poner en práctica los principios de Dios, se necesita fe, creer en Él. Número 5, el casco de la salvación. Estamos hablando de la armadura de Dios. Recuérdese que la armadura no es suya, la armadura es de Dios, y nosotros necesitamos colocarnos esa armadura, tener esa relación constante con Dios, para que todos los días nosotros nos coloquemos la armadura y sea completa, nos la coloquemos completa, no por partes o no solo algunas partes, sino completa. Entonces, el casco de la salvación. ¿Y el casco qué es lo que protege, hermano? La cabeza, el cerebro, las ideas, los pensamientos. Ahora, este casco tenía una particularidad, y estas particularidades, digamos, que vemos acá, no sé si alcanzan a ver todos, pero las particularidades que tienen es que el casco tenía estas como orejeras que protegían las orejas, pero también, para los que somos algo cachetones, los cachetes, ¿sí? Protegía esta parte del pómulo, ¿sí? De la quijada, pero también en la parte de atrás tenía una como alita para proteger también el cuello, para que no le lastimaran en el cuello. Y bueno, algunos cascos tenían esos penachos, que esos eran pelos de caballo, y que se pintaban de acuerdo al rango que tenían los oficiales del ejército romano. Entonces, esto protege nuestros pensamientos, esto protege nuestras ideas. ¿Y cómo lo protegemos? A través de nuestra convicción de salvación, de que somos salvos
por la gracia y la misericordia de Dios. Eso nos va a sostener. Eso nos va a dar fuerza a nosotros para combatir. Mire, para soportar cualquier clase de teoría que pueda venir en el camino, que nos puedan abordar, que nos puedan decir, que usted oiga cosas raras y extrañas. Usted sabe que usted está agarrado de la roca que es Cristo, que su salvación fue por mérito de Él, que usted no hizo absolutamente nada y que no hubiera podido hacerlo. Por nuestros propios méritos no hubiéramos podido alcanzar la salvación. No podemos. No podemos, aunque usted piense que ha sido el mejor hijo, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre o la mejor madre, el mejor abuelo o la mejor abuela, no le alcanza. El mejor vecino, el mejor trabajador, el mejor estudiante, y usted siente que todo le debería rendir pleitesía por lo bueno que es, no le alcanza. Solamente a través de los méritos de Cristo. Solamente hubo uno que fue justo y fue Jesucristo, y Él decidió ir a la cruz del Calvario para pagar por los pecados de todos nosotros. Eso fue lo que hizo Jesucristo, y nos otorga la salvación y la vida eterna cuando nosotros creemos en Él, depositamos nuestra fe en Él. Decimos: yo creo que realmente Jesús nació en esta tierra, pero también creo que Jesús fue crucificado y derramó hasta la última gota de sangre para perdonar mis pecados, pero creo que al tercer día resucitó y está sentado en el trono, a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros día y noche. Él está vivo. Señores, señoras, hermanos, hermanas, quiero contarles que Dios, que Jesús está vivo. Jesús no está muerto, Jesús no está en una tumba. Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios, y su papel ahora es interceder por nosotros. Eso nos asegura a nosotros la salvación. ¿Por qué nos asegura la salvación? Porque la palabra dice que Él murió una vez y para siempre por nuestros pecados. Cuando yo confieso a Jesús como Señor y Salvador, le abro la puerta de corazón y le digo: entra, vive en mí, dentro de mí, toma el control de mi vida, haz de mí lo que tú quieras hacer conmigo. Yo me rindo a ti y yo reconozco el señorío. Ya no gobierno sobre mi vida, sino ahora gobiernas tú. Entonces Él me da un regalo, y ese regalo se llama vida eterna. Me da la salvación y la vida eterna. Y yo tengo que estar seguro, porque cuando venga el enemigo a atacarme, yo estoy seguro que soy hijo de Dios. No me importan las circunstancias que viva alrededor. No me importa si tengo problemas. No me importa si estoy enfermo. No me importa si no tengo trabajo. No me importa si los recursos se han escaseado. Yo tengo la seguridad de que Jesús murió por mí. Y también murió por ti, hermano. Te lo voy a prestar. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Murió por cada uno de nosotros. Y lo hizo de manera particular. Cuando Él estaba en la cruz, estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti. Mire, aquí sí te voy a decir que seas un poquito egoísta. Dile al hermano que está a la par: hermano, cuando Jesús murió estaba pensando en mí. Dígale: estaba pensando en mí, pero también en ti. Pero mire, eso es particular, porque la salvación no es colectiva. La salvación no es colectiva. La salvación es personal. Eso significa que yo como persona necesito reconocer a Jesús, pero significa que Jesús me vio a mí. Jesús te vio a ti. En la condición que estabas, Él te vio. Él te observó cómo estabas. Él se observó lo que estaba pasando en tu vida y te conoce por nombre. Wow, es maravilloso Jesús, porque dice que Él conoce cuántos cabellos tenemos nosotros en la cabeza. Nosotros nos preocupamos porque se nos caen unos cuantos, pero Dios conoce. Si te cayeron 10, Él sabe que tienes 10 menos y sabe exactamente cuántos tienes. Él te conoce. Él conoce las particularidades de tu vida. Él conoce lo que hay en la profundidad de tu corazón. Él conoce el dolor que tal vez puedas estar pasando. Él conoce el sufrimiento que puedas estar teniendo. También conoce las alegrías y las victorias. También conoce los triunfos. Conoce lo que te provoca gozo y felicidad, placer. Él lo conoce.
Él conoce todo de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos conoce de manera particular. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en primera carta de Timoteo 6:12: presenta la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Le estaba diciendo: pelea, pelea. Y la base que tienes para pelear la batalla de la fe es que tienes vida eterna. Tenemos garantizada por medio de Jesucristo la vida eterna. Pero hay una condición. Le dijo: porque fuiste llamado y confesaste delante de muchos testigos que Jesús es tu Señor. Pero número 6 es la espada del Espíritu. Esa era una espada de metal que se portaba, los diestros, digamos, del lado izquierdo para sacarla, y los, que usan la mano izquierda, la tenían del lado derecho para poderla sacar. Y en la otra mano, en la mano que no era diestra, digamos, la que no se usa normalmente, usaban el escudo para defenderse. Y esta era una espada que tenía doble filo, para poder atacar de cualquier lado. Y ellos la sacaban, digamos, en señal, como señal, blandían su espada, sacaban su espada como quien dice: mira, tengo una espada y con esta te puedo hacer daño, para tratar de que el enemigo se retirara. Si no se retirara, pues entonces se iban a la pelea. Ahora, recuérdense que el escudo es para defenderse y la espada para atacar. Y la espada dice que es la espada del Espíritu, la espada de la palabra de Dios utilizada por el Espíritu Santo. Y aquí podemos hablar de dos conceptos que no voy a profundizar hoy, otro día hablamos de eso, que son dos palabras importantes que debemos de conocer. Uno es logos y la otra es rema. Y la palabra, digamos en sí, la palabra logos significa escritos. La palabra logos significa palabra. La palabra logos significa escritura. Ahora, esto es lo importante porque hay otra palabra que significa rema. Y la palabra rema significa: el logos cobra vida y provoca algo en mí. Tengo una revelación en mí. Y aquí quiero darte un consejo para que tú puedas leer las escrituras. Yo puedo ir a las escrituras como el logos. Yo puedo tomarla y puedo leerla como el libro de la historia del pueblo de Israel y conocer la historia de Israel. Y al conocer la historia, al meterme yo a la Biblia así, sin ninguna intención de que Dios hable a mi vida, la palabra no va a provocar nada en ti, porque dice que la letra es muerta, pero lo que le da vida es el Espíritu. El Espíritu es el que le da vida. El Espíritu toma la palabra y hace que cobre vida en ti. Eso significa que yo tengo que ir a la palabra, y cuando yo abro la escritura, yo tengo que decirle: Dios, Señor, voy a abrir tu escritura, voy a abrir tu palabra, y quiero pedirte que por favor me hables a través de ella. Que por favor cuando yo lea tu escritura yo pueda comprenderla, pueda haber algo que provoque algo en mi vida, pueda haber una palabra que provoque algo en mi vida, para que yo para que yo pueda reaccionar y accionar en lo que yo estoy viviendo. Mire, hay quienes están paralizados en la vida, que no provocan nada, que no hacen nada, que no se movilizan, que tienen temores o ataduras que no lo dejan movilizarse. Pero cuando yo voy a la escritura y yo tomo estas porciones de la escritura, cuando yo oro a Dios y leo la Biblia, ¿sabe qué va a pasar? Yo voy a empezar a ver que hay palabras que se destacan para mí. Y esas palabras yo voy a empezar a sentir que algo están haciendo dentro de mí. Voy a sentir como que algo está entrando dentro de mí, está provocando, me está como animando, me está dando como energía para que yo pueda accionar hacia algo. Eso se llama rema, esa palabra viva. En Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz.
y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. Escuche, la Biblia, la palabra de Dios tiene que entrar en nuestra vida, tiene que entrar en nuestro corazón. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso significa que algo tiene que estar provocando dentro de mí, que algo tiene que estar provocando en mi vida, en mi corazón, que tiene que provocarme a algo, a moverme, a accionar, a tomar aliento, a levantarme en medio de cualquier situación. Es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra tiene que cobrar vida para mí. Cuando yo entonces vengo a la Biblia con una perspectiva diferente, con haber orado y diciéndole al Señor: Señor, ahora háblame, yo voy a empezar a ver que esto está cobrando vida para mí. Lo que antes no significaba nada, ahora va a empezar a cobrar sentido. Va a empezar a provocar algo en nosotros. Entonces la palabra del Señor. ¿Y sabe qué va a suceder? Que cuando venga un problema, cuando usted se sienta sin ánimo, sin fuerza, usted va a poder tomar la palabra y decir: Señor, tú dijiste que ibas a dar fuerza al que no tenía ninguna. Tú dijiste, Señor, que yo iba a levantar vuelo como las águilas, Señor, que voy a correr y no me voy a cansar, que voy a caminar y no me voy a fatigar, Padre, porque tú me vas a dar nuevas fuerzas. Entonces eso empieza a cobrar vida en mí. Y yo me puedo levantar ante cualquier adversidad, situación, y la gente lo va a ver y va a decir: ¿cómo puede estar en medio de esta situación de esa forma? Porque está cobrando vida en ti. Y el séptimo elemento es la oración. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí encontramos algunos elementos, algunas normas para la oración. Que la oración debe ser en todo tiempo, buenos, malos, regulares, en todo tiempo. Que la oración debe ser específica, ¿sí? Tenemos que hablarle a Dios de manera específica. No, mira, hay quienes oran y se van con muchos rodeos con el Señor, ¿verdad? Empiezan a rodear la cosa. Es como cuando le van a pedir dinero a los papás, ¿verdad? No hayan cómo entrarle a la onda, ¿verdad? Y cómo pasan por ahí, no le piden, y vuelven a pasar y no le piden, y vuelven, hasta que el papá le dice: bueno, ¿qué quieres? Se da cuenta que está pasando por. Así a veces llegamos con el Señor. Le damos vueltas a las cosas, pero tiene que ser específica. 3, debe ser en el Espíritu. 4, se debe perseverar en él. Y 5, debe ser oración intercesora. Orar por los santos. Y el apóstol Pablo decía: y oren por mí, para que me sea revelada la palabra y dé a conocer el evangelio de Jesucristo. Primera de Crónicas 16:11 dice: busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. Mateo 26:41 dice: manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no va a querer que tú ores, ¿verdad? Más ahorita con este frío, ¿verdad? Y te dicen: levántate a las 5 de la mañana a orar. Ay, qué frío, hermano, qué rico estar metido en las chamarras calientitas. Y uno se levanta, y si no tiene uno cerca las pantuflas y pone los pies en el piso, hasta salta uno, ¿no? Porque esa es la carne, quiere estar cómoda. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el Señor decía: orad y velad, para que no caigas en tentación. Así que, hermano, quiero recordarte algunas cosas nada más. Recuérdate que tenemos un enemigo, y ese enemigo se llama Satanás. Quiero decirte que Satanás no es enemigo de Dios, porque no puede contra Dios. Ya está vencido, pero es enemigo nuestro y quiere destruirnos a cada uno de nosotros. Pero Dios tiene una armadura. Recuerda que Dios tiene una armadura, y Él espera que todos los días nosotros nos pongamos esa armadura de manera completa. Él espera que nosotros todos los días nos acerquemos a Él para colocarnos esa armadura. ¿Sabes para qué? Para que cuando haya acabado la batalla estés firme.
para que salgas de la batalla firme, poderoso, confiado más en el Señor, que Él tiene misericordia de nosotros.